¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a este vídeo de los 5 puntos que menos me gustan de la Triumph Tiger 900 GT Pro. Si habéis llegado hasta aquí sin haber pasado por el vídeo de los 5 puntos que más me gustan, no os preocupéis, que lo encontraréis aquí arriba el enlace, y si no, al final del vídeo os dejo una miniatura. Así que nada, vamos a ello, dentro intro. Bueno, pues vamos a empezar por el punto que menos me gusta de esta moto, y es el sistema de luces. Que no las luces en sí, que son espectaculares, sino el sistema de encender y apagar las luces diurnas o las de corto alcance. Recordemos que esta moto tiene sistema DRL, esa tira LED, esa preciosa firma lumínica que tiene, pero luego tiene un foco para corto alcance y otro para largo. Pues bien, la activación o digamos el conmutar entre la luz diurna y la luz de corto alcance es manual. Y es algo que no entiendo, porque por ejemplo motos como BMW o KTM tienen sensores de iluminación, sensores de luz, en la que detecta cuando te metes en un túnel o cuando cuando no hay mucha iluminación ambiental. Por lo tanto, quita la luz diurna, la DRL, la tira LED, y activa lo que es las luces de corto alcance. Y te indica en el panel de control si llevas las luces diurnas encendidas, porque lo que era normal hasta hace poco en las motos era ir con las luces de cruce, siempre encendidas. Pero eso ya ha cambiado. Por suerte en España salió una norma en la que se permitía ir con la luz diurna encendida con las luces DRL en las motos, así que no se engañen, porque es totalmente legal ir durante el día con las luces diurnas encendidas. Claro, y mi problema con todo esto, ¿cuál es? Pues que al final en las motos estamos acostumbrados a ir siempre con la luz encendida, y lo que me pasa es que se me olvida que voy con la luz diurna cuando voy a entrar a un túnel, o cuando he salido del túnel se me olvida quitar la luz corta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues para mí es un poco coñazo, porque es que llevo muchos años andando en moto y totalmente desentendido del tema de las luces, a excepción de las largas. Por eso, para mí todo esto es un poco engorro, y no entiendo por qué Triumph ha decidido no meter un sistema automático de conmutación de entre luces cortas y DRL. Así que nada, esta es la razón por la que esto es uno de los puntos que menos me gusta de esta moto. Punto número 2, y esta vez relacionado con lo mismo, con el sistema de luces, concretamente las luces largas. ¿Cómo se encienden las largas? Pues el conmutador de las largas lo tenemos en el dedo índice izquierdo. El problema de esto es que el funcionamiento de este sistema depende de cómo estén las luces diurnas o las de cruce. ¿Qué pasa si las luces diurnas están activadas? Pues que las largas funcionan en modo ráfaga, podemos dar ráfagas sin problema. El gatillo funcionaría simplemente activando la luz larga mientras pulsemos el gatillo. El principal problema que menos me gusta de esto es que cuando llevamos las luces cortas encendidas, si activamos el gatillo de las largas, de las ráfagas, con una sola pulsación se quedan activadas las largas. Es decir, tienes que pulsar una vez para activarlas y otra vez para desactivarlas. Ya el tema de poder dar una ráfaga estando, por ejemplo, de noche, se complica muchísimo, porque teniendo las luces cortas activadas, una sola activación del gatillo mantiene la luz larga y otra activación para desactivarlo. Lo que para mí pues es confuso y es un engorro, porque tienes que activar dos veces a la hora de dar una ráfaga. No entiendo por qué Triumph no ha decidido en el mismo conmutador, ya que ha decidido que las luces DRL y las cortas sean de activación manual, o conmutación manual más bien dicho, ¿por qué no ha decidido meter una tercera posición? Es decir, la posición de corta
DRL o larga y luego dejar el gatillo para ráfagas, como la gran mayoría de motos. Pues no sé por qué, pero no lo ha hecho así. Y para mí es algo que no me gusta nada. Bueno, vamos a ir con el tercer punto. Muy a mi pesar, porque esto es algo que yo estaba esperando mucho de esta moto, pero me ha defraudado bastante. Es el módulo de comunicación MyTriumph Connect. Se me queda colgado. He intentado ya varias veces enviar direcciones a la moto a través del turn by turn o giro a giro, digamos. Recordamos que no puedes ver el mapa en la moto, sino las direcciones, es decir, lo que va a pasar en el próximo cruce. Algo así, muy parecido a lo que sería un roadbook, ¿vale? Pero todo vinculado a tu teléfono móvil por Bluetooth, con una aplicación que se llama MyTriumph Connect, basada en Google Maps, ¿vale? Todo muy bonito, todo pinta muy bien sobre el papel. En mi caso se me queda colgado, no actualiza las direcciones. Si me paso del cruce o lo que fuera, no recalcula. Me han comentado que ha podido ser por mi teléfono, pero es que lo he probado con dos teléfonos diferentes. Me pasa lo mismo. No lo sé, para mí la verdad que ha sido una decepción bastante grande porque me lo esperaba de otra manera, me esperaba otro tipo de integración con el tema del móvil, la música, Spotify, comunicador, no sé, me esperaba más. La verdad que de todo esto me esperaba mucho más. Y pues bueno, a mi pesar es uno de los puntos que no me gusta de esta moto. Algo que esperaba poder haber usado mucho y finalmente no. Vamos a seguir con el punto número 4 y esta vez es otro de los extras que viene de serie con la GT Pro y es el compartimento estanco para el móvil. En mi opinión, esto lo han hecho muy, pero que muy mal. Vamos a ver, estamos en el año 2020, los móviles son gigantes. Los móviles son enormes. ¿Cómo es posible que creéis un compartimento en el que meter un móvil como un Galaxy S10 Plus, que tampoco es que sea tan bestia? A día de hoy los móviles, incluso de gama media, tienen pantallas de más de 6 pulgadas. Pues mi móvil no puedo conectarlo al cargador USB que viene en ese compartimento. Para mí esto está muy mal planteado, Triumph. O sea, está muy bien que hayáis puesto un compartimento estanco para toda aquella gente que le encanta hacer off-road y si es verdad que pues tiene miedo de que se le moje el móvil, si se meten por ríos, yo qué sé. Y tengas la opción de tener un compartimento estanco para el móvil mientras se carga. Bien, pero no está bien desarrollado, no está bien ejecutada la idea, porque no entra un móvil de tamaño medio del 2020, no entra en sí, entra por tamaño, pero no entra el objetivo real de ese compartimento, que es también tenerlo cargando. Entonces, para mí es algo que está ocupando un montón de sitio porque te quita espacio donde podrías llevar normalmente la documentación, la caja de herramientas, yo qué sé, otras cosas, pero está quitando espacio, un espacio que para mí ahora mismo es inútil porque no lo estoy usando y no creo que llegue a usarlo nunca. Así que este es el cuarto punto que menos me gusta de la Triumph Tiger 900 GT Pro. Y nada, vamos a por el quinto y último punto. En este caso es la disposición de los botones en la piña de mandos. Ya me quejé en la review al detalle en su día sobre esto. Muchos de los botones tengo que soltar la mano para poder acceder a ellos, cuando se supone que tienen que ser botones accesibles con los dedos sin tener que soltar la mano del manillar. Y el que más me sorprende de todos es el botón de las luces de emergencia. O sea, tengo que soltar la mano del acelerador para poder llegar hasta el botón. El tema del acelerador electrónico ocupa tanto que separa mucho la maneta del acelerador de la piña de los botones. Por lo tanto, me parece un fallo grave que este botón, sobre todo el de luces de emergencia, esté tan alejado. Cuando abajo el botón gris que se ve, que ese lo podría tocar con el pulgar, es el de menú, cuando ese botón solo te deja usarlo cuando la moto está parada. Para mí eso no está bien. Esos dos botones deberían de estar intercambiados. Así que nada, en general, los botones en general de la piña, la disposición no me ha gustado.
Bueno, Riders, esto ha sido todo, así que lo dejamos aquí. Y antes de despedirme, quisiera disculparme por el tema de la voz en off. He tenido un problema con el micrófono en este vídeo y nada, el audio ha sido inservible y he tenido que grabarlo en off. Así que nada, pues como siempre nos vemos el próximo domingo. Espero que os haya encantado este vídeo y como siempre agradecería, llegados a este punto, si os gusta lo que hago, os suscribierais y le dierais like al vídeo y dejarais, como no, un comentario para decirme qué os ha parecido este ranking. Venga, gente, nos vemos la semana que viene. Un saludo.